Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast Epistemología y Educación, Reflexiones del siglo XXI, de la teoría a la práctica. Somos estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc en la asignatura Bases Epistemológicas en la Educación, bajo la dirección de la doctora Elizabeth Álvarez Ramírez, y hoy compartiremos una reflexión conjunta sobre los fundamentos epistemológicos y filosóficos que orientan la práctica educativa contemporánea. Soy Freddy Lemus, licenciado en Educación Bilingüe, con énfasis en enseñanza del inglés, especialista en docencia universitaria, magíster en educación de la educación superior, magíster en educación. He trabajado en el área de la educación básica y superior en instituciones públicas y privadas durante más de una década, promoviendo estrategias de enseñanza reflexivas y comunicativas. Demos una calurosa bienvenida a los demás expertos con los que el día de hoy enriqueceremos este espacio de formación mediante diálogo y reflexión. Bienvenidos. Cordial saludo para todos. Soy Lorena Monge Trujillo, licenciada en Lengua Extranjera Inglés y magíster en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido. Cuento con más de 10 años de experiencia en el sector educativo público, en los niveles de educación básica y media en el sector urbano, tiempo en el cual he trabajado en pro del fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del idioma inglés. Hola a todos, mi nombre es Dina Córdoba, soy docente de Ciencias Naturales. Tengo experiencia en el sector educativo de más de 11 años, principalmente en contextos rurales, específicamente en modelos flexibles que sustentan su base pedagógica y epistemológica en el constructivismo, donde el estudiante se convierte en un sujeto activo en su proceso de aprendizaje. Y mi nombre es Luis Fernando Meriño, soy licenciado en Matemáticas, especialista en Estadística Aplicada y magíster en Educación. Actualmente me desempeño como líder en la Oficina de Primera Infancia de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, donde promuevo el fortalecimiento de la calidad en educación inicial. Muy bien, una vez presentados, damos la bienvenida a todos los oyentes y los invitamos a que nos acompañen en esta reflexión donde filosofía, epistemología y educación serán los ejes fundamentales para desarrollar un diálogo reflexivo en torno a su función en la educación, además de contemplar los retos y desafíos del quehacer docente en el siglo XXI. Así es, Lorena. En este diálogo analizaremos 4 ejes principales. Primero, la relación entre filosofía y la educación. Segundo, la función de la epistemología y el desarrollo educativo y profesional docente. Tercero, las habilidades del docente para fomentar el pensamiento crítico y autónomo. Y finalmente, los retos y desafíos epistemológicos que enfrenta la educación actual. De acuerdo, Freddy. A través de esta conversación buscamos principalmente reconocer cómo la filosofía y la epistemología se articulan en nuestra formación profesional y cómo pueden orientar estas una práctica educativa más reflexiva y más crítica. Entonces invitamos a nuestros oyentes a acompañarnos en este recorrido de ideas donde la filosofía, la epistemología y la educación se entrelazan para transformar la enseñanza y el aprendizaje en el siglo XXI. Muy bien, iniciemos entonces con la reflexión en torno a la relación existente entre filosofía y educación, la cual es muy profunda, ya que ambas se orientan hacia la búsqueda del sentido y la comprensión del ser humano. Como plantean Paytán y otros 2021, pues la filosofía de la educación permite reflexionar críticamente sobre los fines de la enseñanza, promoviendo una formación integral que va más allá de la transmisión de contenidos. Exactamente, Lorena. Desde esta perspectiva, la filosofía entonces ofrece las bases éticas, epistemológicas y axiológicas que guían el acto educativo. Según Paytán et al. 2021, la filosofía de la educación se convierte en el eje articulador de la práctica docente, ya que nos ayuda a los educadores a cuestionarnos, a analizar y reconstruir nuestras propias acciones pedagógicas. Esto significa, en otras palabras, entonces, que un docente sin reflexión filosófica corre el riesgo de reproducir modelos tradicionales y poco críticos. Tienes toda la razón, Freddy. La filosofía permite al maestro pensar en el tipo de ciudadano que deseamos formar, y la meta en general es la formación de ciudadanos críticos y con una capacidad de entablar diálogos sobre su realidad, que no es más que entender que la educación como un acto de liberación, como alguna vez lo mencionaba Freire con su pedagogía liberadora. En este sentido, la filosofía se convierte en un camino hacia la autonomía del pensamiento, permitiéndole a docentes y estudiantes que comprendan el porqué y el para qué del conocimiento.
De acuerdo, Luis. Siguiendo con esta reflexión, es importante que hablemos sobre la función de la epistemología en la educación. Recordemos que la epistemología le permite al docente analizar críticamente sus métodos y las teorías. Por ejemplo, cuando nosotros reflexionamos sobre nuestras prácticas pedagógicas, aplicamos una mirada epistemológica al preguntarnos qué tipo de conocimiento promovemos y cómo lo validamos, además de dinamizar el proceso de adquisición del conocimiento con la realidad de los territorios y de las personas que habitan estos territorios. Perfecto, Dina y compañeros. En cuanto a la función de la epistemología en la educación, también es importante considerar que esta cumple una función esencial porque analiza cómo se construye, se valida y se aplica el conocimiento pedagógico. De allí que autores como Andrade y Rivera 2024 señalen que la epistemología en el campo educativo, además de orientar procesos de investigación, también permite a los docentes comprender su papel como generadores de saber, lo cual es esencial para que los procesos pedagógicos sean realmente significativos. Estoy completamente de acuerdo, colegas, y esto implica además reconocer que el docente no es solo un transmisor de información, sino más bien un sujeto epistémico capaz de cuestionar las verdades establecidas y generar nuevas perspectivas sobre la enseñanza y el aprendizaje, si bien lo corroboran autores como Andrade y Rivera. Ellos destacan que la epistemología ayuda a superar versiones fragmentadas del conocimiento, impulsando la interdisciplinariedad y la innovación educativa. Es decir, entonces, que comprender la epistemología nos lleva a repensar la educación como un proceso dinámico y contextual. Hoy más que nunca necesitamos docentes capaces de dialogar entre la teoría y la práctica, la ciencia y la ética, el saber y el hacer. La educación no solo debe transmitir información, sino ser un proceso que permita a los individuos comprender críticamente su realidad y actuar para transformarla a través de su praxis. Pasemos entonces ahora al tema de las habilidades del docente para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Aquí es importante, me permito considerar lo que expone Freire, quien afirmaba que enseñar exige respeto a la autonomía del ser educando. Por tanto, el docente crítico crea ambientes de aprendizaje donde los estudiantes piensan, cuestionan y participan activamente en la construcción del conocimiento. Exacto, Freddy. Por ello es fundamental considerar el conjunto de habilidades que como docentes debemos tener para fomentar el pensamiento crítico y autónomo de nuestros estudiantes. De ahí la importancia pues de generar estrategias que realmente fortalezcan la capacidad de argumentación, de diálogo, de reflexión ética y de construcción de conocimiento en los diferentes espacios educativos. Desde mi experiencia considero que estas habilidades principalmente deben combinarse con la empatía y la escucha activa. Un maestro que promueva la autonomía también reconoce la diversidad de pensamientos y los saberes de sus estudiantes y no está sujeto a libretos ni a preguntas cerradas, sino que de alguna u otra forma permite abordar las temáticas con un sustento en la realidad imperante de los educandos. Dina, coincido contigo y además el docente debe ser un ejemplo de pensamiento crítico. No se trata solo de enseñar a pensar, sino de pensar junto con los estudiantes, construyendo conocimiento colaborativo. Con esto formamos ciudadanos con una actitud ética y con herramientas para la toma de decisiones y orientadas hacia el bien común. Bueno, pasamos entonces a hablar de los retos y de los desafíos de la epistemología en la actualidad. En definitiva, el desafío epistémico contemporáneo es mantener el sentido humano del conocimiento frente a la automatización y el pensamiento instrumental. La educación debe seguir siendo un espacio para la ética, para la crítica y la transformación social. Exactamente, colegas. Por eso finalmente es importante resaltar que los desafíos actuales de la epistemología son múltiples, ¿no? Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una sociedad hiperconectada, donde el conocimiento circula de forma masiva y muchas veces es muy superficial. Definitivamente las generaciones de hoy demandan una capacidad pedagógica enorme, no solo de los docentes, sino también que ponen en evidencia la necesidad de implementación de políticas educativas que aporten realmente al proceso de formación.
Exacto, no lo pudieron haber dicho mejor. Y en ese contexto, teniendo en cuenta a Andrade y Rivera, por ejemplo, ellos advierten que la epistemología debe adaptarse a los cambios tecnológicos y culturales sin perder su rigor teórico, de manera tal que el desafío está en formar docentes que sepan discernir entre la información y el conocimiento, fomentando la reflexión frente a las verdaderas inmediatas. Concuerdo con ustedes. También enfrentamos el reto de incluir saberes diversos, que como lo abordamos en diferentes temáticas de este curso, base epistemológicas de la educación, la epistemología del sur y la epistemología crítica en general, por ejemplo, proponen reconocer conocimientos y saberes ancestrales o comunitarios como válidos en la construcción del saber educativo. Esta mirada de alguna forma nos permite descentralizar la epistemología de los preceptos eurocéntricos que muchas veces no están en consonancia con la realidad. Efectivamente, Dina. Podríamos entonces concluir que la filosofía y la epistemología son fundamentos que orientan la acción educativa hacia la reflexión, la autonomía y la justicia social. Pues en mi caso personal, que laboro en un colegio público con aulas de un poco más de 40 estudiantes, diría que el reto es grande porque es un espacio donde concurren muchas realidades que por lo tanto exigen un trabajo en equipo mucho más fortalecido desde nuestro rol como docente a través de la reflexión pedagógica constante que pueda realmente aportar al desarrollo de la capacidad crítica y la formación integral de nuestros estudiantes. Por supuesto, entonces a través de esta reflexión concretamos que la epistemología nos invita a cuestionar nuestras propias certezas, a investigar con sentido y sobre todo a enseñar desde la conciencia crítica en pro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde mi quehacer diario, por ejemplo, como docente de primaria, esto implica un compromiso con los más jóvenes en donde resulta necesario velar por procesos de calidad enmarcados a la formación no solo dentro del aula, sino también fuera del aula, donde se fortalezca el conocimiento, pero también la integralidad del ser humano capaz de convivir y desempeñarse en un mundo cada vez más cambiante y competitivo. Concluimos, además de esto, que reconocemos que el papel del docente trasciende la enseñanza. Somos formadores de pensamiento, promovemos el diálogo y somos constructores de conocimiento situado, contextualizado, de tal forma que se convierta en un proceso significativo que permita que los estudiantes apliquen lo que conocen en sus territorios. Desde mi enfoque laboral, que es específicamente en contextos rurales, esto se convierte en un objetivo fundamental. Dicho esto, hablar de epistemología implica transformar nuestras prácticas y procesos de investigación que constantemente deben apostar a la revisión y validación de conocimientos con las nuevas dinámicas imperantes a nivel social y cultural. Agradecemos a toda nuestra amable audiencia por acompañarnos una vez más. Claro que sí, muchas gracias, hasta una próxima. Muchas gracias a todos.